¿Quién es Jesús? Jesús es el personaje más importante del cristianismo. Él es el personaje central de nuestra fe. Sin embargo, hay una gran confusión acerca de quién realmente es Jesús. Y esto ha llegado, lamentablemente, hasta los cristianos. Hay muchos cristianos dentro de las congregaciones que todavía no han comprendido quién realmente es Jesús. Es por eso que en este corto video trataré de explicarte quién realmente es Jesús. Y espero que después de analizarlo por medio de esta reflexión, tú puedas tener más claro y puedas comprender un poco más a la persona de Jesús. Para tener una mayor comprensión de quién es Jesús y poder conocerlo un poco más, necesitamos apoyarnos de la unión hipostática. La unión hipostática es un término técnico que se designa para hablar de dos naturalezas, la divina y la humana. En la teología cristiana se le atribuye a Jesús, es decir, nosotros creemos que Jesús es Dios encarnado. En otras palabras, afirmamos que Cristo es 100% Dios y 100% hombre. Si comprendemos la unión hipostática de Cristo, podemos entonces conocerle un poco más. Me gustaría poder enseñar en este punto lo que es Jesús. Y primeramente, Jesús es Dios. Y para que nosotros entendamos esta doctrina, es necesario que leamos varios versículos de la Biblia. Antes de leer estos versículos de la Biblia, quiero afirmar que Jesús en el Nuevo Testamento siempre es visto como Dios. Y una de las doctrinas fundamentales del Nuevo Testamento es que usted y yo creamos que Jesús es Dios. Vamos a leer varios versículos que sin lugar a duda demuestran que Jesús es Dios. Por ejemplo, Romanos capítulo 9, versículo 5 dice: de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo. Y aquí está la frase que nos interesa en este tema: el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Este versículo demuestra en esta parte que Jesús es Dios. Otro versículo más es Tito capítulo 2, versículo 13, y dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios. Una vez más menciona la persona de Jesús, la divinidad de Jesús, y demuestra este versículo que Jesús es Dios. Y dice: de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Otro versículo más es Hebreos capítulo 1, versículo 8, dice: mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Este versículo también demuestra que Jesús es Dios, pero hay otros versículos más. Por ejemplo, segunda de Pedro capítulo 1, versículo 1 dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Este versículo también nos muestra que Jesús es Dios. Pero si alguien tiene duda todavía y dice: yo no creo que Jesús es Dios, como pasa en el caso de los testigos de Jehová, pasa en el caso de los musulmanes, de los budistas y de muchas religiones que tratan de desconocer a Jesús como Dios, entonces si todavía tienes dudas, vamos a tratar de afirmarlo con estos tres argumentos. Yo creo que Jesús es Dios basado en estos tres argumentos esenciales. Número 1. Jesús ejerció derechos divinos que solo Dios tiene. Ningún mortal,
ningún ser humano puede ejercer derechos divinos porque están reservados solo para Dios. Jesús, la Biblia dice en Juan 5:23, que recibió adoración. Recibir adoración es únicamente para Dios. Jesús permitió que lo adoraran. Y esta es una demostración de que Jesús era Dios, que Jesús es Dios. También Jesús perdonó pecados. Jesús dio vida. Jesús ejerció juicio. Todos estos derechos divinos solamente están en la potestad de Dios. Y si Jesús ejerció estos derechos divinos, es porque Jesús es Dios. El otro argumento es que Jesús manifestó un carácter divino. Dice la Biblia que Él es santo, manifestó amor, afirmó ser omnipresente, es omnisciente y además de eso afirmó su eternidad. Hay muchas de estas cosas que estoy mencionando que no aplican a un ser humano, solo aplican a una divinidad, y en este caso a Jesús, porque Él es Dios. Y el otro argumento para afirmar que Jesús realmente es Dios son los nombres que se le dan a Jesús. Por ejemplo, a Él se le da el nombre Hijo de Dios, Emmanuel, el Verbo, Dios, y se le da también el nombre de Señor. Todos estos nombres definen a Jesús como Dios, definen a Jesús como un ser divino y no meramente humano. Entonces, cuando nosotros queremos comprender a Jesús y entender a Jesús, primero tenemos que entender que Jesús es Dios, es decir, no es un ángel como muchos lo enseñan. Jesús es el mismo Dios. Por supuesto, nosotros creemos que esa naturaleza divina solamente le pertenece a Dios, y Jesús cumplió con todos estos atributos, nombres y carácter que hemos mencionado. Una vez que hemos comprendido que Jesús es Dios por todos los argumentos que he mencionado, necesitamos conocer la otra naturaleza que tenía Jesús. Es decir, Jesús era 100% hombre. Y por eso es que estamos hablando de la unión hipostática, porque la unión hipostática hace referencia a dos naturalezas, y en este caso teológico se le atribuye al mismo Jesús. Jesús 100% Dios, como ya lo mencionamos, pero también 100% hombre, como lo vamos a enseñar a continuación. El nacimiento virginal de Jesús creo que es lo esencial para que podamos comprender que Jesús realmente era humano. 2000 años atrás, dice la Biblia que Dios, el Hijo, dejó la gloria con Dios el Padre y con Dios el Espíritu Santo para venir a la tierra. Y en esta tierra tenía un propósito, y ese propósito era morir por nuestros pecados y salvarnos. Pero para esto Él tenía que nacer como un ser humano, porque es el mismo Dios encarnándose entre los humanos. La profecía se dio 700 años antes de que Jesús naciese. Isaías 7:14 dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esta profecía nos dice que Jesús iba a nacer de una virgen. Así que 700 años antes, esta profecía es dicha por el profeta Isaías y luego termina cumpliéndose con María, la Virgen María. Pero ¿por qué es tan necesario el nacimiento virginal de Jesús? ¿Por qué debemos entender y tener presente que el nacimiento de Jesús fue a través de una virgen? Porque si nosotros no aceptamos esta verdad, básicamente estamos diciendo que Jesús no era Dios. Número uno. Número dos, no podemos ser salvos, no podemos ser redimidos por un pecador.
Si Jesús no nació de una virgen, entonces da la oportunidad de pensar que Jesús fue engendrado por José o por un hombre. Tal cosa es totalmente contraria a la palabra del Señor. Jesús, dice la Biblia, que fue engendrado por el Espíritu Santo. No hubo un esperma de un hombre. Todo lo contrario, fue el mismo Espíritu Santo que depositó la semilla en el óvulo de María y Jesús creció en un vientre totalmente virgen, porque eso es lo que dice la palabra del Señor. Al nacer Jesús de una virgen, entonces nos da a entender que Jesús viene sin pecado. No nace como los seres humanos común. La única diferencia entre Jesús y los seres humanos es que Jesús es un personaje que nace de una mujer virgen, y lo segundo es que no cometió pecado. La Biblia lo afirma y queremos leerlo. Pero antes de leer estos pasajes bíblicos que afirman que Jesús nunca pecó, es importante recordar o mencionar una encuesta que se hizo en el año 2001. El grupo Barna hizo una encuesta a muchos miembros de las congregaciones. Estoy hablando de cristianos evangélicos que fueron encuestados. La pregunta era: ¿usted cree que Jesús en algún momento de su vida pecó? Y lo sorprendente es que hubo un 44% de cristianos evangélicos que afirmaron que Jesús posiblemente pecó. Esta es una doctrina totalmente contraria a la palabra del Señor. Nosotros no podemos aceptar que Jesús pecó, porque si aceptamos que Jesús pecó, repito, Jesús no es Dios, y segundo, Jesús no puede morir en una cruz para salvarnos. Jesús tenía que ser perfecto, Jesús tenía que ser totalmente puro para que pudiera salvarnos. Los versículos que afirman que Jesús nunca pecó son los siguientes. Juan capítulo 8, versículo 29. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Una de las cosas importantes en este versículo es que Jesús menciona que Él hace todas las cosas que al Padre le agradan. Usted y yo no podemos decir tal afirmación. No podemos jactarnos, no podemos afirmar que todas mis acciones agradan a Dios. ¿Por qué? Porque somos imperfectos, porque somos humanos, porque fallamos, porque pecamos. Sin embargo, Jesús afirma que todo lo que Él hacía agradaba al Dios Padre. ¿Cómo es eso? Entonces, eso nos da la idea o nos da la gran verdad que Jesús no pecó, porque Dios aborrece el pecado. Y si Dios aborrece el pecado, no puede agradarle todas nuestras acciones humanamente, porque somos imperfectos. En cambio, Jesús sí afirma que Él todo lo que hizo agradó al Dios Padre. ¿Por qué? Porque nunca pecó. Otro versículo más es Hebreos capítulo 4, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Este versículo es muy claro. Jesús fue tentado en todo, Jesús padeció necesidades, Jesús enfrentó debilidades, Jesús pasó diferentes situaciones, pero nunca pecó. Eso lo afirma el escritor a los Hebreos. También Hebreos capítulo 9, versículo 14 dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Escuche bien esto: limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Es decir, este versículo dice que el sacrificio de Jesús tuvo que haberse hecho sin mancha, sin ninguna contaminación. Ese sacrificio solo era posible a través de Jesús, porque Jesús nunca pecó según lo afirma la palabra del Señor. Jesús era un ser humano como todos nosotros. Comía, hacía sus necesidades básicas, dormía, se cansaba. La Biblia menciona todas las actitudes, las acciones de los seres humanos en Jesús.
Sin embargo, habían dos cosas que nos diferencian totalmente de Jesús. Primero, Jesús nació de una virgen, no fue concebido, no fue engendrado por un hombre. Entonces, a partir de allí, entendemos que el pecado de Adán o el pecado de la caída que por naturaleza traemos y transmitimos a nuestros hijos, a nuestra generación, eso no pasó con Jesús, porque Jesús cortó en ese momento ese pecado generacional y fue engendrado por el Espíritu Santo. Entonces, la gran diferencia es que Jesús no fue engendrado por una obra humana, sino por una obra del Espíritu Santo. Y la segunda diferencia es que Jesús nunca pecó. Después de estas dos diferencias, creo que Jesús era idéntico, igual a todos los seres humanos, con necesidades, con limitaciones, como la misma Biblia lo dice. Pero alguien dice, ¿pero por qué Jesús tuvo que encarnarse? ¿Por qué era necesario que Jesús abandonara su gloria con el Padre y abandonara su gloria con el Dios Espíritu Santo y viniera a encarnarse? Hay un solo propósito, y yo sé que muchos han desviado este propósito. Muchos quieren afirmar o tratan de enseñar que Jesús vino a la tierra para enseñarnos buenos valores, para reformar política, para transformar el mundo a través de sus enseñanzas. Muchos dicen que Jesús vino a la tierra para traer paz o para traer conflictos. La verdad que muchos tratan de enseñar el propósito por el cual Jesús se encarnó o por lo cual Dios se encarnó en Jesús. Pero la verdad es que solo hay una verdad, la cual le motivó que el Dios Hijo se encarnó sencillamente porque quiso morir por nuestros pecados. No hay otra respuesta, no podemos buscarla, no existe otra respuesta. La única respuesta por la cual Dios el Hijo se encarnó en Jesús es para morir por nuestros pecados. La palabra del Señor lo afirma en Mateo capítulo 20, versículo 28. Y dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. La motivación principal por la cual el Dios Hijo se encarna en Jesús es para morir por nuestros pecados y rescatarnos de la condenación eterna. No hay otro propósito. Entonces, en conclusión, quiero decir lo siguiente. Es triste que muchas personas desconozcan a Jesús. Es triste que muchas personas no comprendan que Jesús era 100% Dios, era perfecto, era el Dios Hijo y 100% humano. Es decir, con todas nuestras limitaciones, con todas nuestras debilidades, pero sin pecado. Y digo que es lamentable porque muchos quieren o tratan de afirmar que Jesús no era Dios, tratando de despojar un puesto que realmente Dios lo tiene. Lo otro triste es que muchos discuten acerca de la deidad de Dios, tratando de evadir o tratando de no aceptar la doctrina de la Trinidad. Estimados hermanos, la Biblia es muy clara. La doctrina de la Trinidad es bíblica. Creemos en el Dios Padre, creemos en el Dios Hijo y creemos en el Dios Espíritu Santo. No creemos en tres dioses. Creemos en un Dios manifestado en tres seres. Un Dios que está compuesto por tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y quien vino a morir a la cruz y quien se encarnó entre los hombres fue el Dios Hijo, como la palabra del Señor lo menciona. Ese es Jesús. Yo creo que con estas dos cosas que tengamos presente, que Jesús era 100% Dios y 100% hombre, la próxima vez que leamos un pasaje hay que analizarlo desde el contexto del cual Jesús lo está hablando. Muchas veces Jesús habló desde una perspectiva de Dios y muchas veces Jesús habló desde una perspectiva humana.
Es decir, que hay pasajes donde Jesús hace como referencia, o quizás se puede interpretar como que Jesús trata de rechazar su divinidad, pero es que Jesús estaba hablando en su condición humana. Y muchas veces Jesús habla en condición divina, donde hace acciones que solo Dios puede hacer. Por esa razón es importante conocer la unión hipostática de Cristo. De esta manera podremos comprender mayor a Jesucristo. Si deseas conocer un poco más acerca de la Trinidad, yo te recomiendo un video. Voy a tratar de dejarlo en la descripción de este video para que tú lo veas y puedas entender un poco más la Trinidad. Así que gracias por vernos. Espero que haya bendecido tu vida este corto video donde trato de hablar de las dos naturalezas de Cristo, tanto la divina como la humana. Que Dios te bendiga.